Hay algo que está pasando dentro de la familia real británica y que no es una simple diferencia de estilo, ni un matiz, ni una estrategia de comunicación distinta. Lo que estamos viendo con el príncipe William es otra cosa completamente diferente. Es un movimiento calculado, en frío y sobre todo independiente. Por primera vez en mucho tiempo da la sensación de que el heredero no está jugando con las leyes de palacio. Durante años, la narrativa ha sido muy clara. Todo pasa por la institución, todo se filtra, todo se controla. Nadie habla sin que haya una línea marcada desde arriba. Pero eso empieza a romperse, y no porque hay un error, ni una filtración, ni una crisis puntual. No, eso tiene pinta de decisión consciente, de alguien que ha entendido perfectamente cómo funciona el sistema y que ha decidido dejar de depender de él. Lo más interesante no es solo lo que se está haciendo, sino lo que implica. Porque cuando alguien está en esa posición y empieza a moverse por su cuenta, deja simplemente de ser un miembro más de la familia real y se empieza a convertir en un actor con agenda propia. Y eso dentro de una institución tan rígida como la monarquía, especialmente la inglesa, no es menor. Es una amenaza para el equilibrio interno o una amenaza para intentar quitarse de en medio toda la gente que haya hecho las cosas de manera diferente, que es como mucha gente ve al príncipe William. Aquí no estamos viendo una rebelión pública ni titulares explosivos de enfrentamiento directo. Estamos viendo más la figura del rey Carlos, que queda en una posición incómoda. Porque cuando el heredero empieza a actuar como si no necesitara ese marco institucional, lo que está haciendo en la práctica es cuestionarlo. No frontalmente ni de forma explícita, pero sí de una forma más difícil de explicar. No es ruido ni una anécdota, es el inicio de algo que puede cambiar completamente la dinámica del palacio y, mucho más importante, no parece que vaya a ser algo puntual, sino la forma de jugar que tiene el príncipe William. Dando distancia y está empezando a controlar exactamente cómo y dónde se comunica. Y aquí es donde se pone interesante de verdad. Cuando decide hablar a un medio concreto no es casualidad, no es una entrevista más, es elegir el canal, el momento y el mensaje con precisión quirúrgica. En lugar de pasar los filtros habituales de Palacio, lo que hace es ir directamente a una plataforma que le permite fijar el relato sin interferencias. Y eso, dentro de una institución obsesionada con el control de la narrativa, es un movimiento enorme. Porque tradicionalmente la comunicación de familia real no pertenece a la persona, pertenece a la institución. Todo está medido, revisado y alineado. Pero aquí vemos algo distinto, alguien que decide no delegar ese control, alguien que entiende que hoy el poder no está solo en lo que haces, sino en cómo lo cuentas y a quién se lo cuentas. Y no solo eso, hay otro detalle clave, el refuerzo externo. El hecho de apoyarse en estructuras de comunicación fuera del aparato tradicional de Palacio indica algo muy claro. Ya no estamos ante alguien que quiere encajar dentro del sistema, estamos ante alguien que está creando su propio sistema paralelo, su propia forma de operar, su propia protección mediática y su propia forma de romper con lo anteriormente establecido. Esto cambia completamente el equilibrio, porque en el momento en el que tú controlas el mensaje, dejas de depender de quienes antes lo controlaba por ti. Y eso te da poder y libertad. Entonces, vemos aquí un momento de transición que no tiene nada que ver con ningún tipo de improvisación, es un paso muy medido, hacia una posición en la que ya no necesita que nadie le diga cómo hablar, cómo hacerlo o qué decir. Y eso inevitablemente tiene consecuencias para todos los que están acostumbrados a manejar ese relato desde dentro. Y todo esto da un paso más cuando entramos en el terreno ideológico, porque lo que empieza siendo una cuestión de comunicación se convierte de repente en una cuestión de posicionamiento. Y aquí es donde el príncipe William deja de moverse en la ambigüedad. El mensaje que lanza no es neutro, no es una declaración vaga para quedar bien con todo el mundo. Es una toma de postura sobre algo que en el Reino Unido actual es especialmente delicado, que es el papel de la religión, de la tradición y de la identidad nacional. Cuando introduce conceptos como la herencia cristiana, no está simplemente hablando de la fe, está señalando uno de los ejes culturales que atraviesa el país. ¿Y por qué hace esto el príncipe William?
¿Vosotros pensáis que es porque realmente le interesa? No, porque sabe que a pesar de que el Reino Unido tenga una población inmigrante cada vez más amplia, que muchos de estos inmigrantes, número uno, ya están nacionalizados, que muchos de estos inmigrantes también son cristianos y que la mayoría de la gente no dejan de ser los británicos de muchas generaciones, vamos a ponerlo así, porque claro, al ser un país tan diverso, con una ciudad tan diversa, funciona así. Entonces, poner sobre la mesa algo que están reivindicando la mayor parte de los ciudadanos británicos pone a la monarquía de parte del pueblo y hace pensar a la gente que William está de su parte. ¿William está de parte del pueblo? Pues si me preguntan a mí, a Javier, yo os digo que no, que es imposible que nadie de ninguna élite esté de parte del pueblo. Como siempre os digo en todos los vídeos que hago de monarquía, ¿cuál es el objetivo fundamental de la monarquía en cualquier estado? Perpetuarse en el poder y dejar a su familia que sigan reinando por los siglos de los siglos. Amén. Y así tienes que ir adaptándote a distintas estrategias en función de lo que buenamente quiera el pueblo en ese momento. En España lo veremos también. Cuando la gente se empiece a cansar que haya tantos inmigrantes o vayan a tener problemas cuando les quieran atender en la seguridad social, el rey se inclinará más por esa postura. Pero mientras sigamos diciendo que todo guay, que somos un país muy abierto hacia la inmigración, el rey tomará esa postura. No es que tenga una ideología propia, es que se va amoldando a lo que mejor le convenga en cada momento en el que habla. En la monarquía inglesa es exactamente lo mismo. Y como han visto que el rey Carlos era un poco flojo, que no le daba la gana meterse mucho con todo el tema del Islam y del choque religioso en el país, pues está saltando William como un poco una manera de romper con todo eso. No eleva el tono, pero sí cambia el enfoque y al hacerlo está marcando una diferencia que no se puede ignorar. No necesita criticar directamente ni señalar a nadie, le basta con colocarse él mismo en un lugar distinto. Y aquí está lo realmente importante. Cuando alguien en su posición introduce este tipo de matices, no solo está hablando a nivel personal, está enviando señales a distintos sectores, a distintos grupos, a distintas sensibilidades que llevan tiempo sintiendo que ese tipo de discurso había desaparecido del centro del poder. Por eso va mucho más allá de una cuestión religiosa. Es un movimiento que conecta con identidad, con cultura y con dirección futura. Y en ese sentido no es una opinión más, es una línea que él va marcando. Y todo esto no ocurre en el vacío. Lo que ocurre tiene un peso completamente distinto cuando lo colocas dentro del contexto actual del Reino Unido. En los últimos meses hemos visto eventos y manifestaciones públicas que han ganado una visibilidad enorme, actos multitudinarios, expresiones culturales cada vez más presentes en el espacio público. Y claro, en paralelo hay una percepción de que ciertas tradiciones o elementos históricos han quedado fuera, anticuadas, han perdido peso dentro de este nuevo escenario multicultural. Y hemos visto que figuras políticas como Sadiq Khan o el propio Keir Starmer representan para muchos esta dirección de cambio, más globalista, más abierto y más orientado hacia una sociedad. El problema es que cuando esto lleva sucediendo durante tanto tiempo, la gente acaba pensando que se están riendo de uno, que no tiene sentido, que igual hay que reivindicar lo uno propio. Y cuando la monarquía se da cuenta de que eso es lo que está sucediendo, ellos también adoptan ese discurso. Y aquí es donde todo termina de encajar, porque el príncipe William lanza señales cada vez más claras y empiezan a aparecer voces que ya no se quedan en la insinuación. La carta abierta, por ejemplo, del obispo Kyriakos Doukas no es un comentario más. No es una opinión en redes ni un artículo perdido. Es un llamamiento directo al papel que tiene la monarquía dentro del país y más concretamente el papel del rey Carlos como defensor de la fe. Lo que plantea no es algo menor, habla de responsabilidad, habla de herencia, de una función que no es simbólica sino activa. Pero lo que no se está dando cuenta el obispo es que es una institución completamente podrida que va en contra de cualquiera que sean los valores de la religión que representa, que suelen ser los mismos. Porque hemos visto que en la misma Casa Real hay gente como el rey Carlos, que era amigo de uno de los abús más conocidos en la historia del Reino Unido, que más daño ha hecho a tantos críos,
que su hermano Andrés directamente utilizaba su influencia para hacerlo con crías que no habían alcanzado la mayoría de edad al otro lado del charco, que luego fallecen en circunstancias raras. Tenemos una monarquía con un historial tremendo, por lo que, claro, William, en vez de mirar tanto fuera, me parece bien que quiera reivindicar lo británico, aunque sea todo una farsa de tomo y lomo, su identidad para ellos, pero lo que sí que me gustaría reseñar es que a él le da completamente igual el rumbo de su país. Si ahora resulta que se vuelve al globalismo, que vuelve a tener presencia, a atraer a muchísimos inmigrantes de distintas partes del mundo, y todo el mundo vuelve a decir que es lo mejor que nos ha pasado, no os preocupéis, que William va a ser el primero. Como ya dijo Fernando VII, el peor rey que hemos tenido en España, tras 6 años de puro absolutismo, de un destrozo completo de todo lo que se había conseguido durante la Constitución de Cádiz, cuando Riego le pone entre la espada y la pared con un golpe de Estado y le hace firmar la Constitución, dijo, vamos todos en pos de una Constitución y yo el primero. Y luego, cuando el pueblo acabó decidiendo que lo de la Constitución no era para ellos y acabaron matando a figuras como el empecinado, que a priori deberían de ser uno de los héroes más grandes de la historia de España, la gente acabó con la Constitución, acabaron con los héroes y Fernando VII, esa Constitución de la que tanto iba en pos, de repente se olvidó, se quemó y se fusiló a todo el que tuviera algo que ver. El príncipe William rompe con lo anterior, pero el príncipe William no deja de ser un hipócrita real que va al árbol que mejor sombra le cobije, en un momento en el que la monarquía tiene la peor reputación de su historia. ¿Y vosotros qué opináis de todo esto? Como siempre, os estaré leyendo. Muchas gracias por estar aquí conmigo, otro vídeo más, y nos vemos en el próximo, muy pronto aquí en A Prueba con Nota Alta.